Y primero vamos a empezar con el este de la americana. Y se me hace que podemos empezar primero con Buffalo, ¿qué te parece? Sí, Buffalo está bien. Buffalo que pues ha sido víctima del cap space. El tener ya tu coreback franquicia de la calidad que es Allen, pues después de cierto tiempo cobra factura. Para mucha es chistoso, pero muchos analistas decían que esta situación podía ser la causa de que la ventana de campeonato para ellos se cerró. Pero hay otros que decían, mientras tengas a Allen en el roster, esa ventana va a seguir abierta. Sí, ¿no? Entonces, parte sí, parte no, pero pues al final de cuentas tienes que darle soporte para que puedan hacer No, y las mucho cosas. depende también lo que Equipos, puedas ir construyendo en el draft y en otros espacios para que justamente exacto, no a eso afecte iba. tanto con la cuestión de dinero. Pero sí, como decía. Exactamente a eso iba, porque en muchas ocasiones a lo mejor no tuviste, o sea, si puedes reponer las piezas que estás perdiendo en cuanto a una calidad similar en el draft, es lo que va a mantener esa ventana abierta para Allen, pues. Nombres importantes que han perdido. Gabe Davis, Mitch Moore es el centro, Micah Hyde, los dos safeties, Micah Hyde y Jordan Poyer. Entonces, piezas importantes. Tre'Davious White También, o también. sea, vamos. Cierto, se me fue Tre'Davious White. Vamos a ir mencionando los principales nombres. Hay muchos nombres que están de Deep Chart que también dieron salida, pero nos vamos a enfocar en los principales nombres que han llegado y han salido del equipo. Y pues, ¿qué ha llegado a Buffalo? No ha llegado mucho. Realmente no. Volvieron a firmar de vuelta, O sea, a AJ Epenesa, es importante en la línea frontal, pero es un jugador que están reteniendo, no es alguien que se esté sumando. No, y sí está quedando, sí, más bien aquí eso de las llegadas hay que referirnos a... Era importante porque se iba a ir las... y lo pudieron retener y evitar que se perdiera, lo pudieron volver a firmar. Pero que llegara Curtis Samuel, que muchos lo mencionan para un cierto reemplazo. Curtis Samuel y Mitch Trubisky, pero pues Trubisky es el suplente, o sea, de nombres más fuertes. Podríamos decir Taron Johnson también como uno de los nombres que llega aquí a fortalecer esa secundaria tan debilitada por las salidas de Dane Jackson, Tre'Davious White, los dos safeties. Creo que va a ser, mira, para su fortuna viene un draft muy cargado en esta en la secundaria. Entonces, creo que justamente parte del que no estuvieran tan cerrados a dejar ir a tanto será esa misma cuestión. Pero, pues sí, o sea, por más que no sean muchos nombres que conozcas, hay demasiados huecos en la secundaria, ¿no? Entonces va a ser ver qué puedan hacer para moverlo. Mac Collins, que es el otro receptor que también trajeron. También pidieron a Shock Lawson y a Leonard Floyd. Nombres, a lo mejor no de tan renombre como los otros que mencionamos, pero jugadores al final del día importantes. Y que le suma todavía más valor a que Peneso si se pudiera quedar, porque si no, hubieran perdido a los tres en la misma posición. Pero sí, en la cuestión de lo que decía también el receptor Mac Collins, que viene de Atlanta, se había visto bien en momentos como que en el slot podría ayudar. Entre él y Samuel creo que pueden llevar esa parte. Creo que simplemente les falta algún receptor que esté como un receptor 2, alguien que estire el campo y que le facilite muchas cuestiones a Dix. Creo que va a ser algo que fundamentalmente van a buscar en el draft. Creo que aquí el rol, eso y depende, porque con los huecos van a tener que ir por unos o por otros. Del lado de la ofensiva con lo que han traído, lo que ya tienen en Dix. Y creo que va a tomar mucha relevancia Knox y el novato de la temporada pasada, Kincaid, sí. Porque ellos dos en el juego, hacia la parte final de la temporada, se vio más. Se empezó a ver mucho mejor. Y pues vamos a ver cómo traslada esto a un segundo año para ayudar a este equipo que pues sí, que siento que quedó como queso suizo después de creo que en general como sombrero de los Packers. Su defensa fue la que se vio muy afectada. Si no hacen más movimientos ahí, va a verse difícil. El del centro no es... El del centro es uno que no, a lo mejor no se le da tanto... No, pero creo que hay varias opciones para que lo puedan reemplazar con un centro de buena calidad. Hay mucha línea en el draft. Hay varios muy buenos centros.
Entonces no me sorprendería que puedan conseguir alguna cuestión para llenar ese hueco porque es uno el que tienen que llenar. El problema del otro es, ¿qué haces si se te fueron dos edge, se te fueron dos corners, se te fueron dos safeties? O sea, sí, o sea, tiene demasiados huecos, ¿no? Aunque muchos sean posiciones de depth chart que puedan incluso llenar en la agencia libre con perfiles más bajos, tal vez, o sea, no nadie tanto de renombre, pero que puedan servir para darle una cierta cuestión de banca y un cierto recambio que pueda salir en momentos los titulares, ¿no? Ah, Luego, ujú. pasamos, vamos a seguir Sí, en sí, esta sí. división ahora con los Patriotas. Creo que el caso de los Patriotas es muy curioso porque sí perdieron muchos jugadores, llegaron más o menos algo de Algo jugadores, similar. pero es que siento que la cuestión, o sea, aquí no fue el cap space porque los Patriotas son un equipo que tiene mucho cap space. Creo que es más como una limpia de lo que el nuevo head coach y la nueva gerencia ya post la era de Bill Belichick que quieren Sí, como ¿no? empezar a construir Y desde que cero. mucho eran. Y mira, todavía hay muchos agentes libres con los que pueden seguir llenando huecos porque tienen el capital. O simplemente es más bien algo pensado que va a ser no para este año. Y van a mantener ese cap space y van a jugar con lo que tienen, ver qué funciona de lo que están haciendo y traer agentes Para el libres siguiente. de un peso mayor de un hombre el Ujú. siguiente año con dos buenos drafts, este y el siguiente, y entonces ya puedes hablar de un equipo que reconstruiste con los buenos agentes libres que trajiste, con dos buenos drafts, podrías estar hablando de una vuelta total Sí, del no, es equipo. una cuestión muy interesante. Creo que va a recaer mucho en la labor del gerente general, que ni siquiera hay uno como tal todavía. Está el hijo. Aparentemente el que está tomando el rol es el hijo de Robert Kraft. Pero Este, sí, veamos qué oficialmente no tanto. hay gerente general en este momento. Y muchos se está haciendo desde los mismos dueños del equipo, ¿no? Eh, Pero hablando de Ujú. nombres, salidas. Mac Jones, Ezekiel Elliott, Devante Parker, Mike Trent Brown. Gesicki, Trent ¿Eh? Brown. mmm, JC Jackson. de la lista, bueno, JC Jackson y Jalen Mills y Matthew Slater pueden ser Sí. los Que pues relevantes, Matthew ¿no? Slater, a final de cuentas, fue uno de los mejores special teamers de la historia. Se retiró, es una cuestión un poquito diferente. Pero pues sí. Creo que en el caso de los otros sí, simplemente era gente que tal vez no terminó de convencer en sus contratos que tuvieron. De que varios de ellos eran contratos cortos como de para probar las cosas, ¿no? Y no, nunca terminó de cuajar el proyecto, ¿no? Hablando de un Jalen Mills, hablando de Y, un Trent Brown, ¿no? y jugadores que llegan. Perissette regresa, claramente va a ser un jugador puente para Sí. el Y un buen coreback backup que vaya a llegar a con este mucha equipo. experiencia que le va a poder Sí, ayudar, ya que... que conoce la Ujú. institución y todo, pues entonces puede ser este algo funcional para el equipo. También Antonio Gibson, el corredor, Es una versión más joven de buenas lo que tenías en opciones, Elliot, por ejemplo. Sí. buenas opciones en el corredor, digo en el receptor, en Kendrick Bourne, KJ Osborne y Jalen Rigor. Hunter Henry y Austin Hopper llegan como Ujú. tight ends también. Henry se me hace que fue clave que lo pudieran mantener porque era de las pocas piezas que de la ofensiva se veía bien el año anterior, ¿no? Entonces creo que sí, creo que va a ser fundamental que esté en ese hueco, en especial porque no tienen tantas armas en el juego Sí. aéreo. Siento que justamente les falta un jugador, un receptor, que tenga esa posición del número uno. Es que no tienen un Sí, receptor creo uno. que en la segunda ronda de este draft, por lo amplio de la posición, es posible que, como tienen una posición al inicio de la segunda ronda, puedan tomar un Bueno, o Adonai sea, Mitchell, un Brian Thomas Jr., alguien como de ese nivel, sí, que en otro año hubiera sido una Sí, primera hubieran sido ronda, ¿no? jugadores que puedas haber encontrado de media tabla a la parte baja de la primera ronda, ¿no? Pero que esta vez puede que se caigan, puede que terminen en la segunda. Y eso le puede ayudar a un equipo como los Patriotas, que sabemos que van a tomar un quarterback en la primera ronda. Y bueno, pasamos a Miami. Para mí, uno de los grandes perdedores de esta agencia libre. Que La dicho cantidad y hecho,
Sí. Creo que a la mitad de la semana de agencia libre he dicho completamente el peor equipo. Pero después de eso han hecho varios movimientos bastante buenos como para decir, Sí. ok, no están tan bien. Evidentemente perdieron mucho y fueron de los equipos más Es afectados. que el Pero problema fue que hicieron buenos movimientos también para tapar ciertos sí cuestiones. taparon ciertos Ujú. hoyos, pero siento que los nombres que perdieron eran bastante Hablando de los relevantes. nombres, pues estás hablando de los grandes receptores Chase Claypool. No. Jugadores como Melvin Ingram, Christian Wilkins, Jerome Baker, Andrew Van Ginkle también se hace, Emmanuel Ogba, Xavier Xavier Howard. Howard. O sea, sí. Deshaun Elliott no es un jugador del que se habla mucho, pero fue el safety con el número 3 de la liga en menos tacleadas falladas. Entonces habla de cierta solidez. La pierden. Curiosamente, fue el jugador que le dio el golpe en el partido en Kansas, del partido heladísimo. El choque con Mahomes que rompe el casco. Ok. O sea, no se hace tan mal. Creo que justamente en la parte de todos los receptores que se fueron, que está Braxton Berrios, Robbie Chosen, Chase Claypool, Cedric Wilson, creo que fue simplemente que hicieron una limpia en la posición. Fueron los que, ¿sabes qué? Nomás no dan el ancho, Sí. sácalos. Tenemos buenas opciones para acá y si no conseguimos lo que buscamos, de todos modos podemos traerlos ellos de vuelta o a otra gente que siga en la agencia libre, ni ¿no? ni siquiera han firmado, No. siquiera han firmado a nadie Sí, más no, o sea, como, es gente que va a poder seguir como ahí. receptor, pero va a ser vía el draft. Ujú. Pero al final de cuentas ellos tienen a Hill y tienen a Waddle. Waddle, que son el 1 y el 2 del equipo, Sí. ¿no? Entonces sí se ocupa más Sí, pero pueden buscar a alguien en una posición, tercera, cuarta ronda pero sin tanto problema. pueden buscar una tercera ronda Ujú. en este draft tan lleno de receptores y van a tener un muy buen jugador. Así que, pues me parece. Van a tomar a que Xavier una Worthy. estrategia adecuada. Ay, ¿quiénes llegan? Van a terminar tomando Xavier Worthy para tener a otro ¿Quiénes jugador llegan? rápido. Pero jugadores que llegan: John Smith, Tyrant, Asaya Wynn en la línea ofensiva, Shaq Barrett, Jordan Brooks, Kendall Fuller, específicamente el corner que venía de los Commanders. Es un nombre que normalmente no se menciona mucho, no como es un nombre tan llamativo, pero estadísticamente hablando, en las últimas temporadas ha sido un top 5 en la posición y ha mostrado una cierta consistencia estando en equipos pésimos. O sea, teniendo que él sacar la cara y pues sí, no puede hacerlo todo, pero él en su rol hacía las cosas bien. Entonces es como que un jugador que firmaron que muchos no le dieron tal vez tanto reconocimiento, pero que a mi parecer va a tener mucho impacto y ya que llegue la temporada tal vez va a sacar más reflector estando en Miami. Y pues lograron aterrizar al safety del equipo contrario, el campeón de su división, que es un jugador importante. Jordan Poyer. Entonces también Jordan Poyer. Ahí va a ser interesante la disputa. Falta todavía agentes libres por firmar. Y falta el draft. Creo que muchos de esos agentes libres esta división que tengan ciertas dudas. Esta división va a ser muy interesante porque en los últimos años está muy pintada para Buffalo. Miami empujó un poquito, pero este año creo que va a estar mucho más abierta de lo que muchos esperan. Y con esto llegamos al último equipo de la división, los Jets. ¿Qué nombres perdieron aquí? Perdieron relevantes. Randall Cobb en teoría salió del equipo. Siento que probablemente regrese conociendo a... O sea, no ha firmado, pero podría probablemente regresar con el crew de amigos de Rodgers. También si Bakhtiari no consigue nada de ofertas decentes, no me sorprendería que llegara a los Jets. Pero acaba de llegar... Sí, no, por eso digo, si no encuentra ofertas más en forma en la posición, y pues sí, pues le puede dar prioridad si de todos modos tuviera que tomar un rol de backup. Mekhi Becton, Billy Turner salieron, Bryce Hall. Como que siento que perdieron muchos jugadores que eran más... Y Whitehead. Jordan Whitehead. Podrías mencionarlo como los... Pero sí, casi todo lo que perdieron, creo que lo que ibas a decir es que es mucho deep shot. Sí, Uzomah lo cual podría ser alguien más importante como tight end,
Pero pues sí, tampoco se mostró tanto. También mucho de la ofensiva y de los problemas que vieron la temporada pasada no está en la lista todavía porque todavía no tiene nuevo equipo. Pero era que Zach Es Wilson que no estaba al nivel y teniendo a Rodgers es es diferente. difícil cómo juzgar a este equipo en ese Ujú. sentido con todos los... O sea, 15 segundos en la Sí. temporada y... O sea, Y más que la defensa en general durante el año, se vio bien. O sea, la defensa si hubiera tenido una ofensiva que hubiera ofrecido más y que hubiera podido haber hecho más, probablemente hubieran estado en una mejor posición. Siento que también Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo, pésimo en el se va a puesto. ver, se va a ver. Mucho A ver del que estuviera ahí era yo le el doy... trabajo con Rodgers, que funcionaba bien. Pero una vez que volvió a no tener a Rodgers, vimos al mismo Hackett de cuando estaba en Denver que nomás no daba una. Pues va a ser importante porque no sabemos cómo va a regresar. Para mí, dos incógnitas muy grandes para esta temporada. Sí, son buenos corebacks y les ha visto bien, pero después de una lesión de Aquiles a alta edad, yo no sé cómo va a regresar No. Rodgers, yo no sé cómo va a regresar. Y la gente Cousins. olvida que aparte de esto, o sea, en los años anteriores, o sea, gente recuerda como las temporadas de MVP. Pero como fanático de Green Bay, dentro de eso y aparte, justo antes de, en los años anteriores, en los últimos 4 o 5 años, sufrió varias lesiones. O sea, tuvo ciertas cuestiones, partidos que se perdió por lo mismo, que en general siento que pues eso a su edad, ajá, como dices, puede empezar a cobrar factura. Y más viniendo de esta lesión. También creo que Okay. en los jugadores que añadieron, eso le da más valor en el hecho de que pues trajeron a Tyron Smith, Sí. como mencionábamos, ¿no? Tienen a Morgan Moses también. Repuntaron completamente Sí. la línea. O sea, el gran problema que tenían los Jets y lo que era la preocupación para cómo va a estar Rodgers, apuntaron totalmente la línea y trajeron a Mike Williams. Hoy se firmó Mike Williams. Bueno, hoy el día que Hoy que estamos grabando. firmando, Ajá. Filmando. Están firmando a Mike Williams. Hoy tuvo visita y quedó ya el pase con ellos. Se me hace Entonces, una buena opción como un receptor es 2. un arma importante para este equipo. Un equipo Con, que ya tiene armas importantes en la posición. o sea, con la única duda Entonces, de que sí es muy va bueno. a ser Creo que importante lo que le pueda cuando dar. está en el campo Mike Williams es pues, bastante bueno. Pero viene de la Pero viene de la lesión. lesión, ajá. Y en general, es un jugador que es muy propenso a lesiones en los últimos años. Eso fue lo que en general fue su gran problema con los Chargers, ¿no? Que para muchos era el que iba a ser el reemplazo de Keenan Allen. Y esto justamente hizo que los dos salieran al mismo tiempo del equipo. Pero pues sí, ya será ver cómo se da. Pues sí. Y esperemos que siga pues bien, sin problemas de salud. Y eso puede ayudar mucho a la ofensiva. Aparte de eso, pues, ¿qué piensas de los equipos de los Por jugadores ahí escucho. de la división? Claro, lo que decía, va a ser una división mucho más abierta. Siento que si realmente Rodgers regresa cerca a algo del nivel que lo ha caracterizado, no más, o sea, no en MVP, dudo que vaya a regresar en ese nivel, pero en un nivel bueno, esta división creo que se la van a llevar los Jets. ¿Por qué? Porque el más fuerte y el que tiene la ventaja, por decirlo así, por la cuestión del coreback, siendo Buffalo, la verdad es que tiene muchos huecos que le va a pesar en ciertos momentos. Sí, y aparte, pues, bueno, dale. Miami va a hacer ruido, pero siento que aquí el que tiene el roster con... O sea, es que la defensa de los Jets ya era un monstruo. Realmente aquí que digas pérdidas, así que digas fuertes, Whitehead, pero todavía queda, o sea, todavía hay donde pueden llegar a hacer movimientos por un safety. Hay muy buenos safeties todavía vi el draft para en la complementar. agencia libre. Justin Simmons sigue sin equipo. Sí. Solo por nombrar uno. Sí, es el equipo. Entonces, siento que los que tienen más esa posición como para llevarla va a ser ellos, pero pues va a ser... Creo que incluso el calendario, al haber quedado más abajo en la división, van a tener un calendario más a modo de lo que probablemente se tengan que enfrentar Buffalo, Miami incluso, ¿no? Que va a tener cruces más difíciles en la conferencia. Entonces, pues sí, creo que cerrado, competido
Pero los Jets, si todo sale como deberían de poder sacar la carta y tomar la división esta vez. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.